Bienvenido nuevamente a Developeando. En el video de hoy vamos a hablar de un tema que es clave si quieres convertirte en un programador en serio, y este tema es la programación orientada a objetos. Empecemos con el video. La programación orientada a objetos es un paradigma de la programación, o en palabras más simples, un modelo, estilo o patrón de programación que se basa en pensar las cosas como objetos. Estos objetos van a tener atributos y métodos. Los atributos van a ser las características propias del objeto y los métodos van a ser las acciones que este objeto pueda realizar. Empecemos con un ejemplo simple. Digamos que queremos modelar un auto. Si lo pensamos como un objeto, podemos decir que el auto va a tener atributos como el color, la cantidad de puertas y el tipo de nafta que lleva. En cambio, los métodos podrían ser acelerar, frenar y girar. ¿Notas la diferencia? Repasemos. Los atributos son las características del auto y los métodos son las acciones que el auto que estoy modelando va a poder realizar. Dentro de la programación orientada a objetos también vamos a encontrar algo que se le suele llamar clase. Las clases son los moldes que vamos a utilizar para crear los objetos. Por ejemplo, digamos que tenemos la clase auto con sus atributos y métodos. En la clase estos atributos y métodos no van a tener valor. O sea, vamos a tener una cantidad de puertas, un color y un tipo de combustible, pero no vamos a saber cuál es esa cantidad de puertas, o cuál es ese color, o cuál es ese tipo de combustible. Solo vamos a saber que el objeto auto, cuando se cree, va a necesitar tener una cantidad de puertas, un color y un combustible. Y recién cuando necesitemos crear un auto es cuando vamos a rellenar esos valores. Una forma rápida de entender la diferencia es pensar la clase como un molde de galletitas. Con el molde de galletitas sabemos qué forma va a tener la galletita. Pero recién cuando tiremos la masa vamos a saber qué consistencia va a tener y cuál va a ser su gusto. De esta forma vamos a poder tener con el mismo molde galletitas de chocolate y galletitas de vainilla. Entonces, la clase es el molde de donde salen los objetos. Ahora que tenemos claras las bases, pasemos a ver los 4 pilares o reglas de la programación orientada a objetos, que son abstracción, herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Abstracción. El primer pilar de la programación orientada a objetos es la abstracción. La abstracción significa solamente mostrar o hacer accesible al usuario lo que éste necesita saber para utilizar nuestro objeto. Volviendo al ejemplo de antes, si el usuario quiere hacer que nuestro auto acelere, solamente le va a interesar el método acelerar del mismo. Después, si ese método en su funcionamiento llama a otros 4 métodos, al usuario no le va a interesar y por ende no debería tener acceso a los mismos. Entonces, abstracción es darle al usuario solo los métodos que necesita para utilizar nuestro objeto. Herencia. La herencia nos va a permitir reutilizar código de un objeto en otro diferente. Por ejemplo, teníamos la clase auto cuyos métodos eran acelerar, frenar y girar, y que tenían los atributos cantidad de puertas, tipo de combustible y color. Si quisiéramos hacer la clase auto descapotable, en vez de reescribir todos los métodos de auto, podríamos heredarlos de esta clase. Entonces nuestra clase auto descapotable tendría solamente un nuevo método abrir techo y el resto los heredaría de la clase padre auto. Entonces la herencia nos permite heredar todos los métodos y atributos de una clase en otra nueva, generando así una estructura clase padre clase hija. Polimorfismo. El polimorfismo nos va a permitir implementar los métodos que heredan las clases hijas de forma diferente a como lo hacen las clases padre. Volviendo al ejemplo de antes, digamos que el auto cuando realiza el método acelerar, imprime por pantalla estoy yendo a 40 km por hora. La clase hija auto descapotable por defecto va a hacer lo mismo. Pero el polimorfismo nos va a permitir sobreescribir este método, pudiendo hacer que la clase auto descapotable ahora imprima por pantalla estoy yendo a 60 km por hora. Entonces, cuando le digamos al auto que acelere, va a imprimir por pantalla estoy yendo a 40 km por hora. Pero cuando le digamos al auto descapotable que acelere, va a imprimir por pantalla estoy yendo a 60 km por hora. Entonces, el polimorfismo nos permite sobreescribir el comportamiento de los métodos que heredan las clases hijas. Encapsulamiento. Y el último pilar de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. El encapsulamiento significa mantener inaccesibles ciertas propiedades de nuestro objeto y solamente darles acceso mediante métodos. La idea de esto es, por ejemplo, que a nuestro objeto auto, una vez creado,
no se le puedan cambiar la cantidad de puertas y así romperlo. Entonces, lo que haríamos es definir el atributo cantidad de puertas como privado. Esto significa que una vez tenga asignado un valor, este no se va a poder cambiar directamente, sino que va a ser necesario utilizar un método específico para hacerlo. Otro ejemplo de esto sería la apertura de una cuenta de banco. Al principio nos dejaría definir el saldo inicial, pero una vez creada la cuenta vamos a necesitar una contraseña o validar ciertos datos para poder alterar o ver el saldo. Entonces, el encapsulamiento es restringir el acceso directo externo a atributos de nuestro objeto y en cambio generar métodos, si fuera necesario, para dar acceso a los mismos. Entonces, los 4 pilares de la programación orientada a objetos son abstracción, herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Es muy importante que los conozcas bien y que sepas de qué se trata la programación orientada a objetos, debido a que se utiliza un montón en el mundo del desarrollo y además suele ser una pregunta de entrevista laboral. Bueno, espero que el video te haya gustado y te haya servido. Si fue así, no te olvides de hacérnoslo saber dejándonos un like y de suscribirte a Developeando para seguir viendo contenido de este canal. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.